¿Qué tal, amigos de Montenegro? Bueno, pues nos encontramos aquí en Banamex. Nos hace el favor de recibirnos Sergio Luna, el doctor Sergio Luna, director de Estudios Económicos de Banamex, y con él le vamos a platicar pues acerca de la perspectiva económica, un poco de los mercados que Sí, claro. podría tenernos preocupados porque ya el rally de alza pues se ha extendido por demasiados años, pues un poquito para ver cómo prever hasta dónde se puede el futuro, ¿no? ¿Cómo es también en Banamex el futuro económico en México? Bueno, hay que empezar diciendo que, a diferencia del comienzo del año, que como sabes, estamos muy preocupados en términos de perspectivas para este año, las cosas han sido mejores de lo que hubiéramos esperado, afortunadamente. Por ponerte un ejemplo, cuando empezó el año, nuestra proyección de crecimiento económico para el 2017 era 1.2%. Hoy en día esperamos 2%, ¿no? Que es un crecimiento más fuerte y también más balanceado. El mercado interno se ha sostenido mucho mejor de lo que hubiéramos esperado. El consumo privado se está desacelerando un poquito, pero no es una desaceleración tan sustantiva. El lado exportador, que era el motor que no había jalado muy bien recientemente, está aprendiendo. Las manufacturas están acelerándose también, porque también hay que decirlo, el mundo también está creciendo más. Eso me parece es muy importante. No solamente Estados Unidos, la zona euro está dando sorpresas favorables en términos de crecimiento. China no se está desacelerando tanto como hubiéramos esperado. Incluso Japón está reportando buenos números. Entonces, es un ambiente internacional que también se refleja en México, más proclive a buenos crecimientos económicos. Esa es la buena noticia. Pero también hay que decirlo que va acompañado de ciertos elementos de preocupación, ¿no? En términos en el escenario geopolítico, pues hay muchos riesgos. El ejemplo de Corea del Norte es yo creo que muy oportuno y no es el único de los riesgos que se perciben afuera. En el caso de México en particular, también en ese tipo de temas asociados a incertidumbre, tal vez los que destacaríamos más son el tema de la renegociación del Telecán, obviamente un evento muy importante para nosotros en México, y obviamente el tema del año político que implica 2018. Empezamos con muchas sobrereacciones en términos de mercados. El tipo de cambio es un buen ejemplo. Unos días antes de la toma de posesión del presidente Trump fue cuando llegamos a máximos históricos, casi 22. Desde entonces ha habido un regreso importante. La moneda mexicana es la que ha tenido un mejor retorno en lo que va del año, casi 16%. El año pasado, también hay que decirlo, fue la que tuvo el peor retorno, ¿no? Entonces, en realidad, creo que eso ilustra mucho este tipo de sobrereacciones. Y en ese sentido, esa reacción en términos del peso regresando después de esos niveles de sobrereacción, pensamos que hacia adelante tal vez parte de esa reacción ya está pasada, digamos, pensaríamos en niveles del tipo de cambio que oscilarían más o menos en donde estamos hoy en día. La inflación ha sido más alta de lo que hubiéramos esperado y tiene que ver obviamente con el impacto del tipo de cambio. Por ejemplo, Banco de México yo creo que ha hecho una espléndida labor. El año pasado se hablaba mucho de Banco de México está subiendo tasas, pero pues la inflación no está subiendo tanto. ¿Por qué son tan agresivos? Y yo creo que el tiempo les ha dado la razón. Este año la inflación ha subido mucho. Yo creo que esa reacción me parece oportuna de Banco de México. Lo que ha evitado es que se forma una expectativa de que la inflación se va a quedar en niveles altos. Creo que hay un consenso muy fuerte entre analistas de que la inflación va a dar la vuelta. A lo mejor tenemos discrepancias en términos de qué tan rápido, pero creo que sí hay un consenso generalizado de que estos niveles de inflación del 6,5% son temporales y deben de empezar a reducirse. Entonces eso es un factor que ha llevado a Banco de México a subir tasas. También desde el punto de vista del tipo de cambio, pues ha sido un factor que ha ayudado también a anclar al tipo de cambio. No es lo mismo una moneda que ofrece un rendimiento de 3% o una moneda que ofrece un rendimiento del 7%. El famoso acarreo es un factor que también nos debe de dar algo de sustentabilidad, particularmente en la medida en la que la Fed siga subiendo tasas de interés, esa famosa normalización. Pero, ¿y estos eventos meteorológicos como Harvey, como Irma, que definitivamente causan un golpe a la economía de Estados Unidos, sí, al final del camino también van a tener una repercusión
para México. ¿Por qué? Bueno, pues porque estamos entrelazados, ya lo vimos. Por supuesto. Eso, ¿cómo lo están viendo ustedes? Yo creo que es una espléndida pregunta. En general, cuando vemos este tipo de fenómenos, pues desastres naturales, la primera pregunta es si son cosas que pueden tener un impacto del lado de la oferta o del lado de la demanda, ¿no? Generalmente tienen impactos del lado de la oferta, es decir, disrupciones. Y en ese sentido, cuando impactan del lado de la oferta, el impacto es inflacionario, ¿no? De repente se corta la oferta. Un ejemplo de un choque deflacionario del lado de la demanda es cuando tuvimos esa epidemia de H1N1, porque ahí la gente deja de comprar, entonces es la demanda la que se cae y por eso es deflacionario. Entonces, fenómenos como Harvey, como todos estos huracanes, al operar del lado de la oferta es que tienen una disrupción de oferta y por lo tanto aumenta el precio, que es el ejemplo que ponías, el caso de las gasolinas. Para Estados Unidos, en donde el tema es que la inflación no ha subido, por eso los mercados descuentan que la Fed se va a mover muy gradualmente,